Un hombre negro, vestido de manera sencilla y con una gorra que apenas deja ver su rostro, entra en su propio restaurante disfrazado para pasar desapercibido. No quiere que nadie lo reconozca. Su intención es observar cómo trabajan sus empleados cuando creen que no está mirando. Se acerca a la caja y pide un sándwich como cualquier otro cliente. Mientras espera, se mantiene alerta, escuchando cada conversación que se cruza a su alrededor. De repente, dos cajeros comienzan a hablar en voz alta, sin darse cuenta de que el dueño está justo allí, a pocos pasos, escuchando todo. Lo que dicen lo deja sin palabras. Comentarios hirientes sobre los clientes, quejas injustas y un desprecio que nunca imaginó encontrar en su propio equipo. El hombre siente cómo se le congela la sangre, pero sabe que esta es la oportunidad para descubrir la verdad que hasta ahora había ignorado. Mientras los cajeros siguen hablando, sus palabras se vuelven cada vez más desagradables y despectivas. Critican a los clientes, se quejan del trabajo y hacen comentarios racistas que hieren profundamente al hombre. Él observa en silencio, sintiendo una mezcla de tristeza y rabia. No solo porque esos empleados están traicionando la confianza que él les dio, sino porque esas palabras revelan un lado oscuro que nunca había imaginado en su propio negocio. Decide no actuar de inmediato. Quiere entender si es algo aislado o un problema más grande dentro del restaurante. Pide su sándwich y se aleja discretamente, planeando cómo enfrentar esta situación sin perder el control. Al día siguiente, vuelve al restaurante, pero esta vez entra con paso firme y mirada decidida. Llama la atención de los dos cajeros y les pide que se queden después del cierre para hablar en privado. Cuando terminan, les dice que ha escuchado todo lo que dijeron el día anterior. Les explica que en su negocio no hay lugar para la falta de respeto ni el racismo, y que espera que cambien su actitud o deberán buscar otro empleo. Los cajeros, sorprendidos y avergonzados, intentan justificar sus palabras, pero él no acepta excusas. Les recuerda que la dignidad y el respeto son lo más importante, dentro y fuera del trabajo. A partir de ese momento, el ambiente en el restaurante comienza a cambiar. Los empleados empiezan a tratarse con más respeto, y el hombre se asegura de fomentar una cultura de inclusión y empatía. Con el paso de los días, los dos cajeros se esfuerzan por mejorar su actitud. Ya no solo evitan comentarios ofensivos, sino que empiezan a entender la importancia de valorar a cada persona, sin importar su apariencia o color de piel. El jefe, aunque sigue trabajando de incógnito para conocer mejor a su equipo, empieza a notar que el ambiente en su restaurante es más positivo. Clientes habituales comentan que el trato es mucho más amable y que se respira un aire diferente. Una tarde, justo cuando el jefe se prepara para revelar su identidad, uno de los cajeros se le acerca y, sinceramente, le agradece por abrirles los ojos. Le dice que nunca imaginaron que alguien tan cercano a ellos estuviera luchando contra esas injusticias desde dentro. El jefe sonríe, se quita la gorra y les dice: «Soy el dueño de este lugar, y espero que esto sea solo el comienzo de un cambio verdadero, no solo aquí, sino en todos lados». Esa lección quedó grabada para siempre en ese pequeño restaurante, donde un simple sándwich se convirtió en el símbolo de respeto y dignidad. Los dos cajeros quedan en silencio, sorprendidos al ver quién era realmente aquel hombre. Pero antes de que puedan decir algo, el jefe negro vuelve a ponerse su gorra y sale del restaurante, dejando una mezcla de confusión y reflexión en el aire. Al día siguiente, uno de los cajeros llega temprano y encuentra una nota en el mostrador. En ella, el jefe les pide que reconsideren sus prejuicios y les recuerda que todos merecen respeto, sin importar quién sean. La noticia de lo ocurrido empieza a correr entre empleados y clientes habituales. Poco a poco, la atmósfera cambia. Los comentarios y miradas despectivas desaparecen y en su lugar, surge una actitud más abierta y amable. Una mañana, el jefe vuelve a entrar sin esconderse, esta vez para supervisar personalmente el trabajo. Los cajeros lo saludan con una sonrisa diferente, sincera, y él responde con la misma calidez. Pero justo cuando parece que todo va bien, uno de los clientes habituales hace un comentario incómodo que pone a prueba esa nueva realidad. Pero justo cuando parecía que las cosas comenzaban a cambiar, una voz desde la esquina del restaurante susurró algo que hizo que todos se quedaran en silencio. El jefe negro los miró fijamente, con una mezcla de decepción y determinación en sus ojos, pero no dijo nada.
Los cajeros intercambiaron miradas nerviosas, conscientes de que esa palabra podría cambiarlo todo de nuevo. Y en ese momento, una decisión inesperada estaba a punto de marcar el destino de ese pequeño restaurante. Uno de los cajeros, temblando, bajó la mirada y murmuró una disculpa torpe, como si supiera que sus palabras habían cruzado una línea invisible. El jefe respiró hondo, y sin perder la calma, pidió que le mostraran las cámaras de seguridad. Quería ver con sus propios ojos qué más se decía cuando él no estaba. Mientras revisaban las grabaciones, el ambiente se tensaba, cada palabra, cada gesto, era una prueba que podía confirmar lo peor o sorprender con lo mejor. Lo que descubrió en esos minutos cambió para siempre la manera en que veía su propio negocio. En las imágenes, los cajeros hablaban con sus compañeros, usando palabras que jamás esperaría escuchar en su propio restaurante. Comentarios llenos de prejuicios y desprecio, que revelaban un lado oscuro y oculto de su equipo. Pero entonces, justo cuando parecía que todo estaba perdido, apareció una escena que nadie había previsto. Uno de los empleados, una chica joven, defendía a un cliente que había sido tratado injustamente por otro compañero. Su valentía y humanidad brillaban en medio de ese ambiente tóxico. El jefe negro sabía que tenía una decisión importante que tomar. Podía ignorar lo que había visto y seguir adelante, o podía enfrentarse a la realidad y cambiar todo desde dentro. Y justo cuando pensaba en cómo actuar, escuchó un ruido detrás de él. Se giró lentamente, con el corazón acelerado. Una voz susurró su nombre. Lo que vio después cambió todo para siempre. El hombre, vestido con ropa sencilla pero elegante, entró en su propio restaurante con paso tranquilo. Nadie parecía reconocerlo, y eso era exactamente lo que quería. Ordenó un sándwich y se dirigió a la caja para pagar, cuando escuchó una conversación que le heló la sangre. Dos empleados, sin saber quién era él realmente, hablaban en voz baja pero clara sobre los clientes que consideraban problemáticos. Usaron palabras despectivas y clichés que nunca esperó oír en su propio local. Uno de ellos se quejaba de que ciertos clientes solo vienen a causar problemas, mientras el otro asentía, añadiendo comentarios llenos de prejuicios. El hombre sintió una mezcla de sorpresa y decepción. ¿Cómo podían hablar así de la gente que él mismo había elegido servir? Pero en lugar de confrontarlos en ese momento, decidió escuchar más. Quería entender qué había motivado esa actitud y si realmente representaba el ambiente que quería crear. Mientras pagaba, uno de los empleados le lanzó una mirada furtiva, como si sospechara algo. El jefe decidió dejar pasar esa sospecha, y salió del restaurante con el sándwich en mano, sin decir palabra. Pero esa noche no pudo dormir. La conversación le dio vueltas en la cabeza. ¿Había fallado como líder? ¿Cómo podía cambiar esa cultura sin crear confrontaciones inútiles? Al día siguiente, regresó al restaurante, no como jefe, sino como cliente. Se sentó en una mesa, pidió otro sándwich y esperó. Observó a sus empleados con atención, tratando de encontrar una chispa de esperanza. Entonces, una joven camarera se acercó a su mesa con una sonrisa amable. Sin saber quién era, le habló con respeto y calidez. Eso le dio una idea. Decidió organizar una reunión con todo el equipo. Sin revelar su identidad, les contó historias reales de clientes, enfatizando la importancia de la empatía y el respeto. Poco a poco, el ambiente empezó a cambiar. Los empleados comenzaron a compartir sus propias experiencias y a entender que cada persona tiene su historia, y que el verdadero valor está en tratarlos con dignidad. Al final, cuando reveló quién era realmente, el impacto fue mayor de lo que esperaba. Algunos se disculparon sinceramente, otros aprendieron una valiosa lección sobre prejuicios y humanidad. Esa experiencia transformó no solo el restaurante, sino también a él como líder. Después de revelar su verdadera identidad, el silencio invadió la sala. Los empleados, sorprendidos, no sabían cómo reaccionar. Algunos bajaron la mirada, otros permanecieron en shock, y pocos intentaban encontrar las palabras correctas. El jefe negro, con voz firme pero calmada, les habló sobre la importancia de la confianza y el respeto en su equipo. Les recordó que el restaurante no solo era un lugar para servir comida, sino un espacio donde cada persona debía sentirse valorada,
sin importar su origen o apariencia. Decidió implementar un programa de formación sobre diversidad e inclusión. Invitó a expertos y organizó talleres para que todos pudieran aprender a reconocer y superar sus prejuicios. Poco a poco, el ambiente empezó a mejorar. Los clientes notaron el cambio y la comunidad respondió con más apoyo y cariño. Con el tiempo, aquellos 2 empleados que habían sido tan insensibles, comenzaron a mostrar una transformación real. Empezaron a tratar a cada cliente con más respeto y empatía, entendiendo que sus palabras tenían poder y consecuencias. El jefe también aprendió algo valioso, que el liderazgo no solo se trata de dirigir, sino de escuchar, comprender y guiar con el ejemplo. Se comprometió a seguir trabajando para que su restaurante fuera un lugar donde todos se sintieran bienvenidos. Una noche, mientras cerraba el local, recordó la primera vez que había entrado sin ser reconocido y cómo una simple conversación podía cambiarlo todo. Sonrió, sabiendo que aún quedaba mucho por hacer, pero también confiado en que el cambio verdadero comienza cuando decides enfrentarlo. Y así, aquel restaurante se convirtió en un símbolo no solo de buena comida, sino de respeto, unidad y esperanza. Pero justo cuando todo parecía encaminarse, una llamada inesperada hizo que el jefe frunciera el ceño. Al otro lado del teléfono, una voz desconocida le advertía que no todos estaban felices con los cambios que estaba implementando. Hay quienes prefieren que las cosas sigan igual, dijo la voz con tono amenazante. No todos aceptan que alguien como tú tome el control, y algunos están dispuestos a hacer lo que sea para detenerte. El jefe colgó, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que la lucha por transformar no solo su restaurante, sino toda la comunidad, apenas comenzaba. Esa noche, mientras apagaba las luces y cerraba la puerta, se preguntó cuánto estaba dispuesto a arriesgar para que la justicia y el respeto ganaran terreno. Porque el cambio no siempre es bienvenido, y en las sombras, hay quienes esperan para apagar cualquier luz que intente brillar. Los días siguientes se volvieron un campo minado. Pequeños sabotajes comenzaron a aparecer, pedidos desaparecidos, equipos averiados, y mensajes anónimos dejados en la caja registradora con advertencias veladas. El jefe sabía que alguien estaba detrás, intentando desestabilizar todo. Sin embargo, en lugar de retroceder, decidió usar cada obstáculo como un impulso para fortalecer al equipo. Convocó a una reunión urgente, y con sinceridad compartió lo que estaba pasando, pidiendo la colaboración de todos para identificar al responsable. La atmósfera se volvió más unida, pero la amenaza seguía ahí, invisible y peligrosa. Una noche, mientras revisaba las cámaras de seguridad, detectó una figura sospechosa merodeando alrededor del restaurante. El corazón le dio un vuelco. ¿Quién estaría dispuesto a ir tan lejos para detener el cambio? La respuesta estaba más cerca de lo que imaginaba, en alguien que él nunca habría sospechado. Al día siguiente, llamó a la persona que menos esperaba, uno de los empleados más antiguos, alguien que parecía leal pero que a menudo mostraba resistencia a los cambios. Sin confrontarlo directamente, le pidió que se quedara después del turno para hablar. Cuando todos se fueron, el jefe enfrentó la verdad con calma. «Sé que estás preocupado por lo que está pasando aquí», dijo, «pero destruir lo que hemos construido no es la solución». El empleado, con la voz temblorosa y la mirada esquiva, empezó a confesar. Sentía que su posición y sus valores estaban siendo amenazados, que el nuevo enfoque les hacía perder el control y que no podía aceptar lo que para él era un cambio demasiado rápido. El jefe escuchó sin interrumpir, luego le ofreció una oportunidad: participar activamente en la transformación, aportar sus ideas y ayudar a crear un ambiente donde todos se sintieran valorados. Esa noche marcó un punto de inflexión. El empleado aceptó el desafío y poco a poco comenzó a cambiar su actitud. Pero la verdadera prueba estaba aún por llegar. Una nueva situación pondría a prueba la fuerza del equipo y la capacidad del jefe para mantener la unidad. Un par de semanas después, el restaurante recibió una visita inesperada. Un cliente habitual entró con un grupo grande de amigos, pero uno de ellos, un hombre conocido por su carácter difícil y prejuicioso, comenzó a quejarse en voz alta por la presencia de ciertos empleados. La tensión creció rápido, las miradas se cruzaban, y algunos empleados empezaron a sentir el peso de esa negatividad. El hombre empezó a hacer comentarios fuera de lugar, insinuando que ciertos trabajadores no merecían estar ahí,
y que el restaurante había cambiado demasiado. El jefe, al escuchar el alboroto desde la cocina, decidió intervenir personalmente. Caminó hacia la mesa, manteniendo la calma, y pidió hablar con el grupo en privado. Con voz firme y sin perder la compostura, les explicó que en su restaurante todos eran bienvenidos, pero que el respeto era la regla principal. No toleraría ningún tipo de discriminación o falta de respeto hacia su equipo. El cliente difícil no se quedó callado. Desafiante, cuestionó la autoridad del jefe, y la situación estuvo a punto de estallar. Fue entonces cuando el empleado que había cambiado y aceptado el reto intervino. Con voz segura, defendió a sus compañeros y habló sobre el valor de la diversidad y la unión que ahora reinaba en el lugar. Ese momento fue decisivo. La gente del grupo empezó a calmarse, algunos incluso bajaron la cabeza en señal de arrepentimiento. El jefe entendió que esa prueba era solo el comienzo, que la verdadera lucha por el respeto y la inclusión requeriría paciencia, fortaleza y la unidad de todo el equipo. Salió de allí con la certeza de que no se puede cambiar el mundo en un día, pero sí se puede transformar una esquina de él, empezando por un simple restaurante. Pasaron los días y el ambiente en el restaurante comenzó a cambiar realmente. El equipo trabajaba unido, cada persona sentía que formaba parte de algo más grande que un simple negocio. Los talleres y charlas no solo servían para educar, sino que habían creado un vínculo de respeto y empatía entre todos. Sin embargo, no todo era tan sencillo. En las sombras, algunos clientes habituales que no aceptaban esos cambios comenzaron a manifestar su descontento. Pequeñas quejas, miradas de desaprobación, hasta boicots silenciosos hicieron que el jefe se preguntara si realmente podría sostener ese ambiente. Una noche, justo cuando el local estaba a punto de cerrar, un cliente entró apresurado y, sin mediar palabra, se dirigió directamente al jefe. ¿Crees que esto es un juego?, dijo con voz baja pero cargada de amenaza. Este lugar solía ser un refugio para gente como yo, y ahora está lleno de eso. El jefe lo miró con calma, sin dejarse intimidar, pero sintió una punzada de inquietud. El hombre continuó, dejando entrever que había contactos en la ciudad dispuestos a presionar y cerrar el negocio si no se arreglaban las cosas. Esa noche, el equipo se reunió tras el cierre. El jefe habló sin ocultar la preocupación, pero también la convicción. Este no es solo mi restaurante, es de todos nosotros. No vamos a retroceder, ni a ceder ante el miedo o el odio. Pero justo cuando parecía que la unión los haría más fuertes, un inesperado giro los golpeó. Alguien del propio equipo, cansado de la tensión y temeroso por su futuro, comenzó a filtrar información y críticas a esos grupos opositores. La traición fue un golpe devastador. La confianza, que tanto les había costado construir, se tambaleó. El jefe tuvo que enfrentarse no solo a enemigos externos, sino también a la fragilidad humana dentro de su propio equipo. Con el corazón pesado, convocó una reunión urgente. No para castigar, sino para buscar soluciones y sanar heridas. Sabía que el verdadero reto estaba por delante, transformar no solo la cultura del restaurante, sino también la de cada persona que formaba parte de él. Porque la batalla por el respeto y la dignidad nunca es fácil, y las victorias más grandes nacen de los momentos más oscuros. Justo cuando el jefe estaba a punto de hablar con el equipo para afrontar la traición, sonó su teléfono. Era una llamada anónima. «Sabemos quién eres en realidad», dijo una voz distorsionada. «No eres solo un jefe negro tratando de cambiar su restaurante. Hay algo en tu pasado que no quieres que se revele. Si sigues adelante, todo lo que has construido se vendrá abajo». El jefe sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esa voz sabía demasiado. En ese instante, comprendió que no solo enfrentaba prejuicios o problemas laborales, sino una amenaza mucho más profunda y personal. Mientras colgaba, una mezcla de miedo y determinación lo invadió. ¿Quién estaba detrás de esa llamada? ¿Y qué secreto oscuro intentaban usar para destruirlo? Lo que parecía una lucha por respeto en un restaurante, se transformaba ahora en un juego peligroso de poder, secretos y sombras del pasado que nadie había imaginado. Y en ese momento, el jefe se dio cuenta de que para proteger su presente, tendría que enfrentar un pasado que había enterrado muy lejos, pero que ahora regresaba con fuerza. Después de aquella llamada,
el jefe no durmió en noches enteras. El miedo se había instalado en su pecho, pero también una llama de coraje y claridad. Sabía que para proteger lo que había construido, debía enfrentar su pasado sin miedo, sin esconderse. Volvió a su restaurante con una nueva determinación. Reunió a todo el equipo y, con la voz firme pero llena de emoción, comenzó a contarle su historia. Habló de sus orígenes, de los obstáculos que enfrentó siendo un hombre negro en un mundo que muchas veces juzga por el color de piel y no por el valor de las personas. Reveló cómo, en su juventud, cometió errores que casi le costaron todo, cómo tuvo que luchar contra prejuicios internos y externos, y cómo esos momentos lo moldearon para ser el líder que hoy era. No ocultó sus heridas ni sus arrepentimientos. Pero también compartió sus sueños, un restaurante donde cada persona, sin importar quién fuera o de dónde viniera, pudiera encontrar un espacio seguro, un lugar de respeto y crecimiento. Los empleados lo escucharon con los ojos abiertos, algunos con lágrimas en los ojos, otros asombrados de ver esa faceta tan humana y vulnerable que nunca antes habían conocido. Lo que empezó siendo una simple explicación, se transformó en un momento de unión profunda. El jefe continuó diciendo que aquel anónimo que lo amenazaba solo mostraba que el pasado nunca desaparece del todo, pero que el verdadero poder está en decidir cómo enfrentarlo. No dejaré que el miedo me paralice, les dijo, y tampoco permitiré que ningún prejuicio destruya lo que hemos construido juntos. Entonces, con calma, les anunció que implementaría un programa de apoyo mutuo y confianza, donde cada uno podría compartir no solo sus dificultades, sino sus sueños y esperanzas. Porque un equipo no es solo un grupo que trabaja, es una familia que crece. Pasaron los meses, y el cambio fue palpable. El ambiente en el restaurante se transformó, de un lugar tenso y fragmentado, a uno lleno de sonrisas sinceras, respeto y camaradería. Los clientes también lo notaron, y el restaurante empezó a ser un punto de referencia en la comunidad, no solo por la calidad de su comida, sino por la calidez de su gente. Una noche, al cerrar, el jefe caminó por el local silencioso, observando cada mesa, cada rincón. Pensó en cómo la vida a veces nos pone pruebas que parecen imposibles, pero que al superarlas, nos hacen más fuertes y más humanos. Se dio cuenta de que el verdadero liderazgo no está en mandar o imponer, sino en abrir el corazón, en ser auténtico, y en luchar por un mundo más justo, paso a paso. Y mientras apagaba las luces, con una sonrisa tranquila y la esperanza brillando en sus ojos, supo que su historia, con sus sombras y luces, era solo el comienzo de un cambio mucho más grande. Un cambio que empezaba con respeto, continuaba con amor, y nunca terminaba mientras hubiera personas dispuestas a creer en lo mejor de los demás.